Hola a todos nuestros amigos para Metropolitana Noticias. Como siempre saben, en nuestra tan gustada sección 5 palabras y una respuesta nos acompañan académicos de primer nivel y el día de hoy es la excepción. Nos acompaña precisamente la doctora Miriam Zet, quien hace algunos meses presentó su libro, que es muy ilustrador, pero también de suma actualidad y relevancia. Su libro obviamente habla de diversos temas, pero en específico me gusta el nombre que le da, que es Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Locales. Y para quienes no conocen a nuestra invitada es Miriam Bisbet Muñoz Mejía, quien es actualmente magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dentro de su haber destacan muchísimas cuestiones, solo mencionaré algunas, porque si no hablaríamos demasiado, pero es doctora en Convención Honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, también cuenta con una maestría en Derecho en la Facultad de la UNAM, de Derecho de la UNAM, también una especialización en Derecho Administrativo con mención honorífica en la misma Casa de Estudios, un diplomado de Derecho Administrativo del Distrito Federal con licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, con cursos federal de capacitación en Sistema Nacional Anticorrupción en 2019-17 y también ha tomado diversos cursos en combate a la corrupción, responsabilidad administrativa, transparencia y protección de datos personales, ética pública. Dentro de toda su experiencia también ha fungido como secretaria de Estudio y Cuenta y también ha sido abogada consultora jurídico-política y ha realizado diversas publicaciones, entre ellas pues, el libro que hoy nos presenta, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales, pero también es coautora de diversos libros, como cuál, el de la anticorrupción en la seguridad pública, que hace algunos meses nos acompañó en este mismo espacio, también la visión de las mujeres en la construcción de la transformación social y política de México, en diciembre de 2021, que está próximamente a presentarse, pero también diversos artículos como es el de Anticorrupción y Justicia Administrativa de Templantato, correspondiente a la 10ª época en julio de 2021, también de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, Sistema Nacional Anticorrupción, la importancia del derecho administrativo, marco normativo del combate a la corrupción, entre otros. En su actividad docente es catedrática por concurso de oposición de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNAM, también con un reconocimiento en 15 años de servicio académico en la misma Casa de Estudios. Profesora de la asignatura del Sistema Escolarizado, Universidad Abierta y Educación a Distancia, desde 2006 a la fecha, y profesora en diversas instituciones, tanto públicas como particulares, como el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y también el Colegio Mexicano de Abogados. Ha sido ponente también en diversos foros y actualmente también es integrante socio, presidenta de la Comisión Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa del país, miembro de la Internacional Asociación de Mujeres Juzgadoras y de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, también del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, y también del Colegio de Profesores de Derecho Laboral y de Profesores de Derecho Administrativo. En fin, todo un cúmulo de cuestiones que nuestra invitada de lujo ha hecho y ha logrado con base al trabajo, esfuerzo, dedicación y sobre todo conocimiento. Hemos de manifestarlo porque nuestra invitada ha sentado precedentes importantes en estos temas del derecho administrativo, que muy poco se ha mencionado, estimada doctora, porque siempre nos abocamos a otros temas, pero qué tan importante es hablar precisamente del libro que nos compartes el día de hoy. La anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción, lo mejor, también los sistemas locales, porque no solo es una cuestión a nivel federal, sino también en el ámbito local.
Y partiendo de ello, me gustaría que en esta ocasión habláramos de 5 conceptos como lo es anticorrupción, Sistema Nacional Anticorrupción, el objeto del mismo, la integración y responsabilidades. Partimos de anticorrupción, estimada doctora. No se escucha, estimada doctora. Muchas gracias, Eren, por invitarme a tu programa nuevamente. Un gusto estar contigo y con tu auditorio hablando de este tema tan importante como es la anticorrupción y en donde, bueno, si bien como comentas, pues estamos presentando este libro, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Lo cierto es que en nuestro país creo que cobra una especial importancia el tema del combate a la corrupción. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es un flagelo que ha dañado nuestra sociedad cada vez con más fuerza, que va en detrimento de las condiciones de vida de todos, que daña los derechos humanos y que llega hasta la pérdida de vidas. Entonces, el mal funcionamiento de la administración pública, el mal funcionamiento en el ejercicio del poder, en el ejercicio de los recursos, causa un perjuicio a nuestro entorno, a nuestras condiciones de vida, a los servicios públicos, a las obras públicas, a los servicios de salud, a los servicios educativos. En fin, es un cúmulo enorme de repercusiones que tiene a nivel social la corrupción, más allá de que en lo económico sabemos que va hasta en un 9%, perdón, 9% del Producto Interno Bruto, más o menos se estiman las afectaciones por corrupción. Entonces, es importantísimo. Y en este sentido, el Estado mexicano, en un ejercicio de reconocimiento de los niveles de impunidad que existen en nuestro país para con aquellas personas que incurren en un acto de corrupción, pues precisamente se da la tarea de crear un sistema anticorrupción. Y a este sistema, bueno, después de muchos debates en donde se proponía también la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción y otro tipo de organismos que van con ese esquema orgánico de crear una institución encargada del combate a la corrupción, y en realidad se da cuenta de que la corrupción es algo no solamente sistémico, sino multifactorial. ¿Esto qué significa? Que precisamente son muchos factores los que inciden para que se cometa un acto de corrupción. El tema cultural, el tema económico, el tema precisamente de la impunidad, la falta de certeza, el exceso de trámites. Bueno, son muchas cuestiones, así que establece que necesita un sistema diferente, en donde se integren a las autoridades competentes en la detección, prevención y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, pero en donde además de autoridades integra a la sociedad civil. Y esto es muy importante. Entonces, aquí estamos viendo que precisamente vamos a pasar de una visión orgánica a una visión sistémica. Y es por ello que en 2015 surge una reforma constitucional que modifica 14 preceptos para dar vida al denominado Sistema Nacional Anticorrupción. Y pues, por supuesto, dotar de homogeneidad las facultades, atribuciones y hasta el lenguaje de la Constitución y de las autoridades para este fin. Me preguntabas por el objeto del sistema. Y este sistema, precisamente, decíamos, se sustenta en 3 ejes, que es la prevención, detección y sanción, faltas administrativas y hechos de corrupción, pero también algo que es muy importante y que se establece en la propia Ley General del Sistema, que ya es la ley que regula su operatividad. En su artículo 6 se establece que el sistema tiene como finalidad establecer los principios, las bases generales, las políticas públicas y los procedimientos para la coordinación de todas las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción
de faltas administrativas, hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. Y habla de todas las autoridades competentes en todos los ámbitos de gobierno, es decir, en el ámbito federal, estatal y municipal. Entonces, este sistema surge así, como una coordinación de autoridades, y esta es su gran finalidad, su gran acierto, que se trata de no engrosar de manera desmedida a la administración pública y cargar al presupuesto. O sea, ya tenemos autoridades que se encargan de fiscalizar recursos, de controlar el ejercicio del poder público, que se encargan de la transparencia y la rendición de cuentas, que se encargan de la justicia, que se encargan de sancionar, por ejemplo, a los servidores públicos. Bueno, vamos a coordinarlas y a darles nuevas funciones y nuevas responsabilidades para combatir estos actos que derivan normalmente de cuestiones de corrupción. Entonces, ese es el objeto del sistema. Además, por supuesto, de la creación de la política pública en la materia y así cumplir con esos ejes: prevención, detección y sanción. Y ahorita que menciona eso, estimada doctora Miriam Bliflet, traía a colación los fines, ¿no?, de esta política también en donde se vea involucrado un sistema nacional anticorrupción. Pero me parece también importante lo que usted retoma en su libro Propuesta, que por cierto hay que adquirirlo ya, ya al final mencionaremos en dónde se puede, ¿verdad? Y que, bueno, hago un paréntesis, porque obviamente este libro me parece una propuesta interesante, porque poco se ha hablado del sistema anticorrupción. Sí se ha mencionado la legislación que hay y todo, pero hablar de cuál es la anatomía, como el nombre del libro que usted nos trae el día de hoy, hay muy poca bibliografía, ¿no? Y eso es muy rescatable de este trabajo, este esfuerzo que usted hace, que nos presenta el día de hoy, pero también me parece interesante cómo a través de los 4 capítulos que nos propone en su libro en torno a los antecedentes históricos, en torno al origen, a los principios, y que también he de decirlo, prologado por la ministra Esquivel Moza, pues tiene también importancia y relevancia en torno al tema, pero también al foro jurídico, que nos debe interesar estos temas, pero no solo el foro jurídico, también a la sociedad, porque es algo, como usted atinadamente decía, impacta en todas las esferas, desde el ámbito de la salud, políticas públicas, ejecución de programas, hasta cuestiones de implementación en la administración de justicia, etcétera. Está inmerso en todos lados. Y eso nos lleva precisamente al siguiente concepto, estimada doctora, que es: ¿cómo está integrado este Sistema Nacional Anticorrupción? La integración. Fíjate que este sistema, precisamente, te comentaba, se plantea, yo creo que con gran acierto, no como un órgano, sino que tiene esta integración en donde vamos a tener 3 comités. 3 comités que son, por un lado, algo que también es muy importante mencionarlo, que en este sistema ya se integra la participación de la sociedad civil, ¿no? Esta sociedad civil que le va a dar más legitimidad y más fuerza al sistema. Entonces, vamos a tener 3 comités. El Comité de Participación Ciudadana, que se va a integrar por 5 ciudadanos, que de hecho sesionó este martes la comisión de selección, porque primeramente se nombró una comisión de selección de 9 personas para designar a estos integrantes del comité. En este momento el sistema solamente cuenta con 1 de los 5 integrantes y por eso van a elegir otros 4. Entonces, bueno, el sistema son 5 integrantes de sociedad civil que gocen de probidad, de prestigio reconocido y que tengan experiencia y conocimientos en materias afines a la transparencia, la rendición de cuentas, el control del gasto público, anticorrupción y todo este esquema también sancionador. Esos 5 ciudadanos van a integrar el Comité de Participación Ciudadana. Después tenemos también una figura muy importante que se denomina el Comité Coordinador. Este comité coordinador se va a integrar por 6 autoridades, pero también por un miembro de la sociedad civil, un miembro del Comité de Participación Ciudadana, que de hecho va a presidir a este comité
coordinador. El comité coordinador además cuenta con la presencia del titular de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, un representante y un representante también del Consejo de la Judicatura Federal. Como vemos, tenemos aquí representados a todos aquellos que se involucran con el control de gasto público, de la actividad de los servidores públicos, en el ámbito de los poderes. También el Consejo de la Judicatura, que pues es para Poder Judicial. Y un aspecto muy importante a considerar es que este comité va a tener también la participación de los tribunales de justicia administrativa, porque estos van a tener un nuevo papel relevante en la conformación del sistema. Y esto porque se hace un rediseño del sistema de responsabilidades de los servidores públicos y en donde también se integra ya a los particulares para poder ser sancionados en el ámbito administrativo por la Ley General de Responsabilidades cuando se vinculen con la comisión de faltas graves. Y es en el caso de la comisión de estas faltas graves cuando el tribunal va a entrar con este nuevo papel, porque va a ser sancionador de aquellas conductas vinculadas con faltas graves de servidores públicos y de particulares. Entonces, si bien los tribunales de justicia administrativa ya eran los encargados de velar por la legalidad de los actos de las autoridades de la administración pública, bueno, ahora también van a ser sancionadores en el caso de faltas graves de estos. Entonces, es muy importante este nuevo papel y por ello se integra este comité coordinador que va a tener, entre otras grandes funciones, la creación de la política nacional anticorrupción. Por supuesto, a través de una metodología, sistemas de consulta y de participación ciudadana en la que va a coadyuvar el comité ciudadano. Este también va a ser precisamente el vínculo entre sociedad civil y gobierno y va a proponer las políticas. El comité coordinador va a ser el encargado de precisamente aprobar esta política, que en materia del sistema nacional en enero del año pasado ya se cuenta con esta política en la materia. Después tenemos también que el sistema se integra por un tercer comité y este es el denominado Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que se va a integrar por la Auditoría Federal o por las auditorías de los estados y también por la Secretaría de la Función Pública o como se le denominen las entidades, que es la Secretaría encargada del control interno del Ejecutivo y también los órganos internos de control. Entonces vamos a tener esos tres comités, pero también este sistema se va a integrar por algo importantísimo, que son 32 sistemas locales. Un sistema por cada entidad federativa que debe conformarse replicando en lo posible el modelo del sistema nacional. Entonces, estos se van a conformar de la misma manera, lo que nos da seguridad y certeza a nivel nacional, de que no vamos a tener entes, órganos, agencias anticorrupción distintas, con facultades distintas, no. Todas las autoridades vinculadas con el combate a la corrupción en el ámbito federal o estatal van a tener las mismas atribuciones y facultades para el combate a la corrupción y la misma participación y responsabilidad al integrar el sistema nacional y los sistemas locales. De ahí que precisamente por eso la propuesta del libro del que estamos platicando se ocupa tanto del sistema nacional como de estas propuestas y de este análisis de cómo se debe integrar también en el ámbito local los sistemas. Porque, como bien lo mencionas, de pronto encontramos bibliografía que se refiere al sistema nacional, pero no habla de los sistemas locales y sus particularidades. O también, por ejemplo, aquí estamos mencionando el fundamento legal, que son todas las leyes, pues las principales 7 leyes que le dan forma y sustento a este sistema y a esta nueva estructura de sanciones y las convenciones internacionales que también son muy importantes. Entonces, toda esa información
generalmente se encuentra en diferentes instrumentos. Por ello fue la intención de integrarlo en un mismo libro y que denominamos así Sistema Nacional, para exponer toda esta integración, estos tres comités, sus funciones, atribuciones, y algo que también es muy importante es que este Sistema Nacional va a contar con una secretaría ejecutiva que va a ser el único organismo que surge nuevo, un organismo descentralizado que lo va a apoyar en la realización de funciones y a proveerle insumos, que es esta secretaría ejecutiva que va a contar con un secretario técnico que coadyuva en las funciones. Y eso pues es a grandes rasgos la integración de este sistema, Keren. No, y vamos con el último concepto, porque usted prácticamente nos ha dado no una clase, sino varias de todos estos conceptos que nos ha hablado y mencionado el día de hoy, precisamente de la propuesta del libro que hoy nos trae a colación en nuestro espacio. Y es precisamente de eso que usted nos ha hablado, el dolor en la sociedad mexicana. ¿Y a qué me refiero con el dolor? Con el tema de las responsabilidades, ¿no? Porque últimamente hemos escuchado anticorrupción y todo, pero me parece bien importante lo que usted retoma en esta propuesta, no solo en el sistema interno, sino también traer a colación el sistema interamericano en torno al marco normativo, pero también los anexos que propone, y me parece también bien interesante cómo va enlazando los delitos, responsabilidades administrativas. De ahí que este concepto creo que es muy pertinente. Las responsabilidades. No se escucha. Gracias. Bien lo mencionas, hay todo un nuevo rediseño del sistema de responsabilidades, en donde te comento, por un lado, por ejemplo, encontramos reformas al Código Penal, que en su título 10º antes se refería a las responsabilidades de los servidores públicos, ahora se denomina delitos por hechos de corrupción. Es muy importante mencionar que en nuestro país no tenemos un delito de corrupción como tal. Eso no existe. Lo que tenemos son delitos por hechos de corrupción. Abuso de funciones, desvío de recursos públicos, peculado, cohecho, todo esto que en gran medida ya existía en nuestro código. Sin embargo, bueno, ahora se adapta esta nueva legislación para sancionar de una manera diferente, con facultades especiales como la de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que precisamente se va a encargar de la investigación de este tipo de delitos por hechos de corrupción. Que por cierto hay que mencionar, esta fiscalía no surge con la entrada en vigor del sistema, surge un año antes, desde 2014, pero se rediseñan sus facultades y su estructura precisamente para cumplir con esta nueva función de sancionar a los servidores públicos que incurran en este tipo de actos. Bueno, y también se rediseña en materia administrativa, en donde te comentaba, tradicionalmente las leyes de responsabilidades se encargaban de sancionar a los servidores públicos. Sin embargo, ahora se establece la responsabilidad en materia de actos de corrupción va tanto para los servidores públicos como para la sociedad. Se reconoce que también incurren en faltas. Cuando un servidor público ejerce indebidamente el poder, generalmente va de la mano de un particular que también incurre en un acto de corrupción. Entonces, ya se sanciona también en materia administrativa a los particulares que se vinculen con faltas administrativas graves. Y ahí, bueno, todo esto y este nuevo diseño de las faltas graves y no graves, que es una nueva división que contempla ya la ley, pues también en el libro nos estamos dando a la tarea, ¿no?, de hacer un cuadro, de hacer un esquema de cuáles son estas faltas, de su regulación, de los actos de particulares, de las faltas de particulares. Aquí tenemos un cuadro para diferenciar las que se refieren a servidores públicos, las que se refieren a los particulares, otra clasificación que tiene la ley también, que son particulares en situación especial, como son miembros de equipos de campañas, miembros de equipos de transiciones, de administraciones y, por ejemplo, los líderes de sindicatos de gobierno, que también ya van a ser sancionados con este esquema y que también es muy importante mencionar que ahora en este esquema de responsabilidades
Cuando hablamos de particulares nos referimos a personas físicas y a personas morales, en donde también tienen un nuevo régimen disciplinario y en donde pueden ser sancionadas incluso con la disolución de la sociedad. No solo sanciones como sanciones económicas o como inhabilitación para participar en procedimientos como licitaciones, sino que también llegan hasta ese punto de disolver a la sociedad. Entonces, todo eso tratamos de recopilarlo en el libro, también aludiendo a estos grandes cambios en ese esquema de responsabilidades. Hablamos de este papel del tribunal para sancionar en los casos de faltas graves, y en el caso de faltas no graves, también el listado del artículo 49-50 de la ley que corresponde a los órganos internos de control y a las auditorías, también la investigación y substanciación de los procedimientos. Y cuando son faltas no graves, la resolución por parte de los órganos internos de control. Entonces, todo este nuevo esquema con el procedimiento y con los tipos de sanciones, todas las reformas constitucionales y cómo se contienen, y esta parte de los delitos también por hechos de corrupción, también tenemos aquí algunos esquemas en el libro. Entonces, esa es la parte de las responsabilidades que se puede incurrir en la responsabilidad penal, administrativa, que se rediseña. Y, bueno, por supuesto, subsiste en el título 4 de la Constitución el tema de la responsabilidad política y la responsabilidad patrimonial del Estado. Y me parece también importante rescatar, cerrando nuestra entrevista del día de hoy, cómo ir enlazando que la corrupción no es un hecho aislado solamente de entes de gobierno, sino esto que usted ha retomado en sus últimas palabras, doctora Miguel, que es el tema de que existirán responsabilidades también para personas físicas y que también existe para personas morales, con independencia de los entes de gobierno, con independencia de que ellos asumirán la responsabilidad de acuerdo a como está establecido en la legislación de manera independiente, pero que esto se retoma también en su propuesta del libro y que es algo importante rescatar. La corrupción es exclusiva de los gobiernos. También la corrupción se presenta en la sociedad, en quienes integramos la sociedad y participamos en decisiones. Y eso es algo bien importante. Y obviamente invitar a nuestros seguidores, a todos nuestros invitados que puedan adquirir este libro que es Anatomía, que propone nuestra invitada de hoy, que obviamente es un libro que yo lo he disfrutado en leerlo, ya lo he adquirido, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales, que nos va llevando de la mano precisamente en ir conociendo a quienes no se encuentran involucrados con este tema. Me parece importante la labor que realiza nuestra invitada el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos va llevando desde lo básico, lo histórico, los principios, hasta llegar a cómo entender una conducta de anticorrupción. Y me parece también bien importante lo que usted nos refería, de que desgraciadamente no hay una descripción o un tipo penal específico en torno a la corrupción, sino que nada más existe la clasificación de actos que puedan considerarse como corrupción y que incurren en un delito. Y es algo que es una propuesta que nos pone el día de hoy nuestra invitada en la mesa, y agradecerle que nos acompañara en este espacio. 5 palabras, una respuesta para Metropolitano Noticias, dejándole el uso de la voz para que nos invite a todas y todos a adquirirlo. Muchas gracias. Pues nuevamente gracias por invitarme a presentar este libro que, además, como lo mencionas, es una propuesta para acercar a todos a conocer la integración, decíamos, anatomía del sistema nacional, es decir, los componentes del sistema, ¿no? Normalmente en medicina pues son las partes que integran el cuerpo, no todos los órganos, sistemas, etcétera. Bueno, pues aquí precisamente es cómo se integra, cuáles son todos los componentes, todas las partes del Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas locales. Y esta propuesta, pues precisamente tiene como finalidad eso, acercar esta información de la integración de todo el marco legal, incluyendo el internacional, el nacional. También tiene un capítulo de derecho comparado de algunos sistemas como Singapur, Brasil, Colombia,
Alemania, ¿no? Y algunos casos de éxito o grandes escándalos de corrupción, porque es importante entender que la corrupción es un flagelo que daña a las sociedades en general, es un fenómeno mundial. Entonces, es importante acercarnos a otros países y, por supuesto, el último capítulo que se refiere a los sistemas locales y algunas consideraciones en torno a la implementación. Es importante decir, apenas está terminando de integrarse toda la implementación de los sistemas de la plataforma digital nacional, que ahora es algo también muy novedoso para compartir información. Y precisamente mi intención es, como bien lo decías, de una manera pues muy didáctica, muy concreta, muy directa, acercar esta información para que la gente cuando hable del sistema anticorrupción sepa cómo se integra, cómo funciona, cuál es su finalidad, su objetivo y pueda participar en su diseño, porque también pueden participar a través de las asociaciones de la sociedad civil o a través de este comité de participación ciudadana en la creación de la política pública, en este combate a la corrupción y también es una buena forma de acercarnos al conocimiento de la manera en la que se combate para que también formamos parte de esta responsabilidad, que asumamos este papel que nos corresponde a cada uno de nosotros en el combate a la corrupción y pues también seamos partícipes para lograr un cambio en nuestra sociedad, una cultura de la legalidad, una cultura del combate a la corrupción y pues bueno, esa sería mi propuesta. El libro lo pueden adquirir en la página del Centro Universitario de Estudios Jurídicos del CUEG. También está en Porrúa, en Librerías El Sótano, en Mercado Libre. Y pues una última consideración también, mi agradecimiento a la ministra Yasmín Esquivel Moza por prologar esta obra, de verdad, mi gratitud con la doctora, con la ministra Yasmín, por esta confianza en hacer este prólogo hablando de esta obra. Muchas gracias, Kevin. No, nada más, ahí lo dejamos, ¿no? Nada más quien prologó, además de que no solamente de quien lo haya prologado, porque obviamente es alguien reconocido en el ámbito jurídico para todos y todas los que estamos precisamente en esta área del saber que es el derecho, pero también lo importante del trabajo que usted nos presenta, estimada doctora Miriam Lisbeth, lo he de decir, con gran sencillez y con gran calidad humana nos presenta este libro, que además se hace muy sencillo cuando lo va uno leyendo. Yo adquirí el mío porque también he de decirlo, no solo está impreso, está en digital, para quienes se les acomode la forma digital y por cuestiones de agilidad lo pueden adquirir también de manera digital, así que no hay pretexto, adquiérelo ya, ¿no? Entonces, esa es la invitación para todas y todos. Le agradezco de antemano su participación con nosotros, gracias por su tiempo, su espacio y hay que quedarnos. Muchas gracias. Esto fue 5 palabras y una respuesta. Metropolitano Noticias.